Uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la división de poderes, que tiene como objetivo limitar el uso arbitrario del poder. No obstante, la corrupción política es uno de los fenómenos que se erige contra dicho principio democrático, mediante precisamente ese abuso. La corrupción es un fenómeno que lastra el desarrollo económico, político y social de una región. Más si cabe cuando quienes la realizan son los dirigentes encargados de la gobernanza y la gestión del devenir y los fondos de un país, región o localidad. Por tanto, es lógico que en sociedades corruptas se genere, además, un sentimiento de desafección institucional. En España la corrupción política se ha convertido en uno de los principales problemas, tanto por el elevado número de casos revelados en los últimos tiempos y su significancia, como por el daño económico que implica. Ya desde la transición democrática no se contemplaron el juzgar ninguna de las actividades ilícitas cometidas por el régimen franquista a través del mercado negro, y actualmente tenemos un órgano de justicia demasiado politizado y escaso de personal realmente comprometido, y un tribunal de cuentas que actúa con excesiva lentitud. También está el problema de que el Poder Judicial siempre ha recibido presión por parte de los miembros del Ejecutivo. Podríamos afirmar que en España la corrupción se ha normalizado hasta cierto punto debido a las carencias que se presentan. Cuando hablamos de normalización, nos referimos a la indiferencia de los ciudadanos ante el problema de la corrupción, que ya da igual cómo de grave sea el acto de corrupción, puesto que los ciudadanos lo tienen asimilado como una característica propia de la sociedad en la que viven. La normalización también se debe a que desde la transición democrática se decidió pasar por alto todas las actividades ilícitas cometidas por el régimen franquista. También implica que las sentencias dictadas por los jueces no son proporcionales al daño provocado por los supuestos corruptos. La normalización debe su peligrosa implantación en el sistema a que hoy en día se valora casi por igual a los que llegan al éxito de forma individual pasando por encima de otros sin importar los daños causados, y a los que valoran el éxito colectivo de los ciudadanos y ponen todos sus esfuerzos en conseguirlo a pesar de los baches. Podemos afirmar que si se ha normalizado la corrupción en la sociedad es por culpa principalmente de la relajación que ha habido a nivel social e institucional desde hace años. Tal vez podría deberse al hecho de que el pueblo español haya progresado intelectual y tecnológicamente bajo el yugo de una dictadura como la de Franco, y se haya generalizado una actitud pasiva por parte de la sociedad en general. Esto también podría significar un posible atraso sociológico. En los últimos 20 años, la corrupción política se ha convertido en uno de los principales problemas como consecuencia de numerosos escándalos. Por ejemplo, el caso Malaya, Palmarena, Gürtel, ERE, De Miguel, Púnica, Lezo, Palau, Pretoria, Trespassén, etc. También de la política urbanística iniciada en los años 90, y por el deficiente control de la contratación pública, lo que conlleva un elevado coste para las arcas públicas. Además, la falta de medios y la lentitud de la justicia han contribuido a la expansión de estas prácticas. Dicho lo anterior, la corrupción ha sido uno de los detonantes de distintos cambios de gobierno en el país. Así sucedió en 1996, año en que el Partido Popular ganó las elecciones tras 14 años de un gobierno socialista debilitado por la crisis económica de 1993. Recordemos que en el primer trimestre de 1994 la tasa de paro era del 24,5%, y la aparición de diversos casos de corrupción que afectaban a miembros de su partido, como Guerra, Filesa o Roldán, entre otros. Tiempo más tarde, el 1 de junio de 2018, se aprobaría la primera moción de censura en España, un hecho que provocó la caída del gobierno del PP, motivada en parte por la sentencia publicada el 24 de mayo de ese mismo año de uno de los casos de corrupción más mediáticos que han tenido lugar en el país, el caso Gürtel. La búsqueda realizada por distintas hemerotecas digitales como Factiva y MyNews reveló que en España han tenido lugar 3.743 casos de corrupción entre 2000 y 2020, un caso cada 2 días aproximadamente, con al menos un cargo público siendo llamado a declarar como investigado,
antes imputado. La siguiente figura muestra las frecuencias absolutas acumuladas para la revelación e imputación de casos de corrupción, y cómo el primer hecho siempre está por encima. La curva refleja que a partir de 2014 se revierte este fenómeno, ya que comienza a aplanarse. Desde ese año, el número de imputaciones es mayor que la revelación de casos. La mayoría de las causas tienen lugar a nivel local, un 85,2%, con 1.498 municipios implicados en algún procedimiento, cuyo número de habitantes representa el 73,5% de la población total en España. Las regiones con más causas de corrupción local son Andalucía, con 917 casos, el 28,8%, la Comunidad Valenciana, con 392 casos, el 12,3%, Galicia, con 296, el 9,3% de los casos, y Canarias, con 232, un 7,3% de los casos. Así, sin contabilizar Ceuta y Melilla, Canarias es la región con mayor proporción de municipios que han estado implicados en un caso de corrupción, con un 69,3%, 61 de 88 municipios. Siguen la región de Murcia, con el 68,9%, 31 municipios de 45, y las Islas Baleares, con el 52,2%, 35 de 67 municipios. Por regiones, la mayoría están concentrados en Andalucía con 1.028 causas, un 27,5% del total, seguida de la Comunidad Valenciana con 455 causas, el 12,2% del total, y Galicia con 338, el 9% del total. De hecho, en todas las comunidades autónomas ha tenido lugar al menos un caso de corrupción regional. En cuanto a la incidencia, Baleares, con casi 18 casos por 100.000 habitantes, es la provincia más afectada por la corrupción. En segundo lugar está Ourense, con aproximadamente 16 casos. León se sitúa como la tercera provincia con mayor tasa, con 15,34 casos, un resultado ligeramente superior al de Málaga, con 15,30. Las Palmas tiene, o ha tenido, más del 80% de sus localidades con causas de corrupción, 28 de 34 municipios. Otras provincias lideran la clasificación con valores entre el 70 y el 60%. Es el caso de Murcia, con el 68,9% de municipios corruptos. Pontevedra con el 65,6%, 40 municipios de 61. Cádiz con el 64,4%, 29 municipios de 45. A Coruña con el 62,4%, 58 municipios de 93. Santa Cruz de Tenerife con el 61,1%, 33 municipios de 54, y Sevilla con el 60,4%, es decir, 64 municipios de 106. A nivel estatal, 20 casos de corrupción, el 0,5%, han sido clasificados a nivel nacional. No necesariamente deben tener a un cargo del gobierno central implicado, sino que su importancia trascienda al resto de los niveles considerados. En cuanto a los partidos políticos, las dos formaciones predominantes del país, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, han participado, de manera individual o conjunta, en el 75,8% de los casos de corrupción, que suelen estar relacionados con el urbanismo, la sustracción de fondos públicos o el amaño de licitaciones. El PP lidera este apartado, con 1.516 procedimientos por corrupción, un 40,5%, seguido por el PSOE, que aglutina 1.434 causas, el 38,3%. Los partidos independientes, es decir, aquellos que no están adscritos a ninguna formación política y cuya actuación suele circunscribirse en el ámbito local, ocupan el tercer lugar con el 7,6% de los casos. Otros partidos con una significativa representación a nivel nacional, como en su día Ciudadanos, o Podemos y Vox, solo suponen el 0,5%, los dos primeros, y el 0,03% de los casos respectivamente. Por regiones, el PP es el partido político con más casos de corrupción localizados en las Islas Baleares, un 54,8%, Castilla y León, un 57%, Galicia, un 57,4%, La Rioja, un 69%, la Comunidad de Madrid, un 68,7%, la región de Murcia,
un 79,2%, la Comunidad Valenciana, un 63,3%, y las ciudades autónomas de Ceuta, un 100%, y Melilla, un 71,4%. En total, el PP copa el primer lugar en 7 de las 17 regiones, es decir, el 41,2% además de Ceuta y Melilla. También las causas de ámbito nacional tienen al PP como formación con más procedimientos, el 80%. Así, miembros o cargos del PP han sido llamados a declarar como investigados en 714 localidades. La mayor parte de municipios se concentran en Andalucía, 17,5% de 714 municipios, la Comunidad Valenciana, un 17,1%, Galicia, un 14%, Castilla y León, un 12,2%, y la Comunidad de Madrid, un 9,8%. En relación con la proporción de municipios con corrupción en las comunidades autónomas, el PP tiene casos en el 60% de las localidades de la región de Murcia, el 39,1% de la Comunidad de Madrid, el 34,3% de las Islas Baleares y el 31,9% de Galicia. Mientras, el PSOE lidera esta estadística en 5 regiones, que son Andalucía, un 54,7%, Aragón, un 51,1%, el Principado de Asturias, un 68,9%, Castilla-La Mancha, un 58%, y Extremadura, un 54,7%. Se da la circunstancia que en aquellas comunidades en las que uno de estos dos partidos ocupa el primer lugar en términos de casos de corrupción, el otro es el segundo, exceptuando las regiones de Aragón, donde el partido aragonés es el segundo partido con más causas, un 29,5% por detrás del PSOE. Las Islas Baleares, con UM76, un 25,2%, siguiendo al PP, y La Rioja, con el partido riojano, un 24,1%, prosiguiendo al PP. Por su parte, el PSOE presenta casos de corrupción en 730 municipios. La mayoría se encuentran en Andalucía, un 31,4% de las 730 localidades. Cataluña y la Comunidad Valenciana, ambas con un 10,3%, Galicia, un 8,8%, y Castilla y León, un 7,4%. El Principado de Asturias tiene el 35,8% de sus municipios con cargos del PSOE implicados, la región de Murcia el 33,3% y Canarias el 31,8%. En otros 5 territorios los partidos regionales ocupan el primer lugar. Así, en Canarias, Coalición Canaria es la formación política con más casos en la comunidad, un 44,3%, seguida del PP, un 29,8%. Cantabria tiene el Partido Regionalista de Cantabria, con el 45,2%, también con el PP en segundo lugar, un 40,5%. En Cataluña, la antigua CiU englobaba poco más del 50% de los procedimientos, mientras que el PSOE tenía el 37,4% de las causas que se han dado en esa región. Unión del Pueblo Navarro es el partido con más casos en la Comunidad Foral de Navarra, un 41,9%, y el PNV en el País Vasco un 61,5%. Según la tipología de los delitos cometidos en las causas de corrupción, podemos decir que casi un tercio, un 32,3% de causas, están relacionadas con la corrupción urbanística, especialmente en los gobiernos locales. En segundo lugar, se encuentran los delitos de malversación de caudales públicos, un 20,7%, que llevan aparejado un perjuicio económico para las administraciones públicas. La manipulación de licitaciones públicas o bid rigging, ya sea mediante la concesión directa de un contrato sin mediar concurso público, o fraccionamiento de contratos, o el amaño directo de la subasta, representa el 15,9% de los casos. En cuarto lugar, están los procedimientos relacionados con prácticas nepotistas, un 6,6%, mediante las cuales los cargos ofrecen empleos a familiares, amigos o compañeros de partido sin mediar mérito alguno. Estos son los más relevantes. Por partidos políticos, el PP tiene un mayor número de causas relacionadas con el urbanismo en comparación con el PSOE, una diferencia de 3,2 puntos porcentuales. Lo mismo sucede con los procedimientos vinculados al amaño de contrataciones públicas, el soborno, el tráfico de influencias o la financiación irregular de partidos. Por su parte, la corrupción del PSOE está más vinculada a la malversación o fraude de fondos públicos y el nepotismo. Por partidos, el PP es la formación política con más penados en prisión por causas relacionadas con la corrupción, con 57 cargos,
el 35,2% del total. Los casos Emarsa, Gürtel, Època Primera y Fitur, Scala, Ivatur, Turisme Jove y Tarjetas Black son los más significativos en este aspecto. En segundo lugar está el PSOE, con 39 individuos, un 24,1%. La contratación pública es uno de los aspectos que más denuncias y comunicaciones recibe ante las oficinas especializadas en la lucha contra el fraude. Por tanto, resulta esencial examinar el porcentaje que representan las denuncias y comunicaciones relacionadas con la contratación pública, ya que esto refleja la importancia de este ámbito como un área de riesgo en términos de fraude y corrupción. En 2023, la Oficina Antifraude de Cataluña reportó un 8,3% de denuncias relacionadas con la contratación, un 11,3% la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Valencia y un 7,3% la Agencia Antifraude de Andalucía. Sin embargo, la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid y el Buzón Ético y del Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona registraron los porcentajes más bajos, con un 4,2% y un 2% respectivamente. Este resultado puede explicarse, al menos en parte, por el diferente ámbito territorial que abarcan las agencias autonómicas y las oficinas locales para la prevención y la lucha contra la corrupción. Es pertinente preguntarse si el resultado anterior es un fenómeno puntual o si por el contrario es de naturaleza estructural. Para responder a esta cuestión, el siguiente gráfico presenta un análisis de la evolución de las denuncias y comunicaciones relacionadas con asuntos contractuales entre los años 2018 y 2023. Se observa un elevado número de denuncias y comunicaciones de este tipo, lo que indica una relevancia constante. Esto refuerza la idea de que la contratación pública es un ámbito crítico en términos de fraude y corrupción, desempeñando las agencias anticorrupción un papel fundamental en su supervisión y control. Abordemos ahora el tiempo promedio de resolución de las denuncias, como se muestra en este gráfico para el año 2023. Se observa que un alto porcentaje de las denuncias se encuentran en proceso de tramitación, aproximadamente el 55%, un dato extrapolable a la totalidad de las agencias o departamentos evaluados por el OIRESCON en 2023, y que superan más de 8 puntos porcentuales al dato obtenido para el año 2022. Esto se debe al elevado plazo de tramitación de los expedientes, lo que en consecuencia conlleva una dilación significativa en el tiempo de respuesta a las denuncias y dificulta la justificación del trabajo realizado por las agencias anticorrupción. Actualmente es en la clase política donde se observan mayores niveles de corrupción, y no solo en el gobierno central, sino también en los gobiernos autonómicos. Esto es un problema que llevamos arrastrando desde ya inicios del siglo XXI, y no parece vislumbrarse un futuro en el que existan verdaderas represalias para tales actos. La realidad de que los principales casos de corrupción a nivel político en nuestro periodo de democracia hayan salido a la luz mediante chivatazos por parte de personas cercanas a los delincuentes refleja que nuestros organismos de control no son demasiado eficientes. Este fallo también va unido a que no se informa como es debido los medios de comunicación españoles, tanto por parte de los afiliados de la derecha como de la izquierda española. Y si se llega a informar, se hace de forma que no se dan a conocer todos los detalles con tal de que tenga un impacto mínimo en los noticiarios. Tanto a nivel de control útil como de periodismo útil dejamos mucho que desear. Que haya habido muy poca atención en la gestión de los mecanismos preventivos y por expandir la estrategia penal es otra de las causas de la instauración de la corrupción en la política española. Además, en la estrategia penal nos encontramos con múltiples problemas que impiden que sea eficiente. Lentitud, la falta de medios, la débil protección al denunciante, la difícil recuperación de activos, la inexistencia del delito de enriquecimiento ilícito aplicado a este ámbito y las prescripciones. También está el problema de los aforamientos y los indultos, que solo se pueden calificar como decepcionantes por aumentar la gravedad del problema, ya que si no se contemplan auténticas consecuencias judiciales en proporción al crimen cometido, no habrá temor a seguir corrompiendo a nivel político central y autonómico. Para añadir más leña al fuego, España sigue sin tener una estrategia para combatir la corrupción que sea holística e integrada. Tampoco se evalúan los supuestos programas que se han puesto en marcha en la materia, ni se facilitan vías de participación social para ayudar a combatirla de forma eficiente y superintegrada en la sociedad. Además,
Está el problema de que la Fiscalía no es independiente en este y muchos otros delitos, ya que es gestionada por el gobierno. Incluso aquellos que no se encuentran bajo la influencia de los políticos reciben mucha presión por parte tanto de los políticos como de los no políticos. Esto supone un grave inconveniente para poder conseguir una buena reputación a nivel tanto fiscal como judicial. Otro problema que destacan los ciudadanos como un enorme defecto en el sistema es la existencia de las puertas giratorias. Esto es, que cuando un político deja su cargo, éste encuentra trabajo en consejos de administración de empresas que se han visto beneficiadas por su actuación gubernamental.